Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estamos muy contentos de volverlos a encontrar en esta tarde de hoy, en miércoles de la filosofía, Voces Femeninas. Hoy tenemos nuestro conversatorio sobre afectos, narraciones y temporalidades. Queremos agradecer a la Biblioteca Nacional, a REC, a la Red de Mujeres Colombianas, por esta organización de este espacio. Voy a comenzar presentando a nuestras dos conferencistas de hoy. Laura Quintana, filósofa con doctorado en de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace varios años se desempeña como profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. Ha publicado diversas contribuciones en el área de la filosofía política contemporánea, en la estética moderna y en la estética contemporánea también. Sus trabajos de investigación recientes abordan particularmente la dimensión estética de las formas de poder y emancipación y sus efectos sobre el mundo, desde un enfoque transdisciplinario que se nutre de un diálogo con visiones contemporáneas de la antropología y del arte. Su última publicación, un libro muy importante que ganó un premio de ensayo, que se llama Política de los Cuerpos, Emancipaciones desde y más allá, de Jacques Rancière. Ha trabajado muchos autores interesantes en la contemporaneidad, como Arendt, Agamben y en particular a Jacques Rancière, y esto va a ser interesante retomarlo en los temas que van a conversar hoy con Emilce. Emilce Galvis es doctora y magíster en filosofía de la Universidad de los Andes, es profesional en humanidades y lengua castellana y actualmente es docente en los departamentos de filosofía de la Universidad de los Andes, de la Universidad de La Salle y de la Universidad Salesiana. Sus áreas de interés son la filosofía política contemporánea y la relación entre estética, escritura y política en autores como Simone Weil, Jacques Rancière también y Walter Benjamin. Trabaja actualmente en la relación entre escritura, política y condición obrera en la filosofía de Simone Weil y en un diálogo sobre escritura, memoria y narración entre los planteamientos de Simone Weil y Walter Benjamin. He conocido la obra de mis dos colegas y amigas, Laura y Emilce. He visto cómo desde el estudio de distintos filósofos y filósofas ha habido una preocupación, por ejemplo, en el caso de Emilce sobre el problema de la libertad en Foucault, y luego en su tesis doctoral con el trabajo sobre Simone Weil, ya un trabajo que apuntaba en la dirección digamos, del tema que nos reúne hoy, que es la cuestión de la escritura, de las narraciones, digamos, y de los afectos también. Y la obra de Laura Quintana, pues también muy centrada en la cuestión de la emancipación. Pero en ambos casos me parece a mí que estamos con filósofas muy interesantes en el sentido que tanto los autores que han escogido como su forma de ir elaborando su pensamiento y de ir escribiendo tienen que ver esencialmente, yo diría, como con una forma de experimentación del pensamiento. Y eso es lo que hace que privilegien cierto tipo de nociones en estos autores que han trabajado. Y eso me gustaría como señalarlo desde el principio para que entendamos cómo ellas van a poder articular, cómo van a ir hilando, digamos, estos distintos terrenos o territorios que pueden parecer como distantes cuando uno sencillamente los pone en una línea de una pregunta, ¿no? Afectos, narraciones y temporalidades. Vamos a ver cómo los van a articular justamente a partir de esa experimentación que yo diría nos remite, digamos, a los tres ejes que van a desarrollar en esta conversación hoy. La forma como vamos a organizarnos en esta sesión de esta tarde es, hay unos tres ejes principalmente que van a desarrollar cada una. Primero, Laura Quintana va a tomar la palabra para desarrollar uno a uno rápidamente estos tres ejes, luego Emilce, y así van a comenzar luego un diálogo en el que van a poder hacer preguntas un poco más específicas. Pero digamos, de entre estos tres grandes ejes, el primero concierne a la pregunta sobre cómo podemos pensar, digamos, la relación entre política y estética, cómo se podría hacer desde la estética una intervención o una experimentación política. El segundo eje es cómo pensar la relación entre afectos y política. Y aquí es muy importante también cómo conservar, yo diría, otras dimensiones que quizá no aparecen directamente ahí ligadas al título, pero que serían, yo diría, la dimensión que tiene que ver con el deseo y con los imaginarios.
Y en tercer lugar, cómo estas reflexiones estéticas nos permiten pensar la relación entre memoria, ética y política en nuestro contexto en Colombia, porque es muy interesante ver justamente que estos estudios que han hecho Laura y Emilce no es solamente unos estudios eruditos de estos filósofos, sino que realmente la idea es aterrizarlo sobre nuestro contexto actual aquí en Colombia. Entonces, en ese sentido, pues bien interesante también que Laura, por ejemplo, pudiera profundizar a partir de sus trabajos sobre estos dispositivos que emergen en las prácticas artísticas o comunitarias, que ella ha llamado consensuales, por ejemplo, es decir, toda esta dimensión de la experimentación, tanto política como artística, como, digamos, que va a aparecer en el terreno de los movimientos sociales. Entonces, le cedo primero la palabra a Laura para que comience y luego tendremos unos 15 minutos aproximadamente para ese desarrollo y luego pasará a hablar Emilce. Hola Amalia, mil gracias por la presentación. Hola Emilce, hola a todos. Qué bueno estar acá en este espacio entre amigas y en un marco de conversación de mujeres filósofas. También agradezco muchísimo este espacio que cada vez como que mueve más voces y voces diferentes. Entonces, pues mil gracias por la invitación y la organización, a la Biblioteca Nacional, a la REC y a la Red de Mujeres Filósofas. Bien. Pues los temas que plantea Amalia son temas que me conciernen muchísimo, me interesan mucho y quizás quisiera empezar por destacar la manera en que quizás a mi modo de ver hay como una dimensión estética que me ha interesado acentuar de hecho en la política, en el sentido en que no es simplemente que yo piense que a veces el arte es útil para actuar políticamente o que hay intervenciones estéticas que resultan muy productivas a nivel político, o no es solamente que me parezca fundamental que las prácticas emancipatorias, a mi modo de ver, siempre tienen que ver con una dimensión estética en un sentido que ahora consideraré, sino más bien en un sentido mucho más amplio y extenso que tiene que ver con pensar que todo el tiempo nos movemos a través de imágenes, gestos, formaciones de los cuerpos, discursos. Nuestra realidad está modelada por esas prácticas y por esas dimensiones que articulan de hecho un marco de experiencia. Entonces a mí me interesa remitirme siempre como esa noción de aistesis griega que tiene que ver con pensar que lo estético se refiere al marco de experiencia. Y es desde ahí que a mí me interesó retomar el pensamiento de Rancière, no tanto porque me interesa hacer simplemente un trabajo exegético con su obra, un trabajo de autor, sino porque me interesó justamente una metodología de trabajo que permite pensar cómo nuestras formas de entender el mundo, nuestras prácticas y la manera en que los órdenes sociales también producen formas de saber y formas de articulación de la experiencia, pues tienen que ver con dispositivos, tienen que ver con arreglos, tienen que ver con ensamblajes, tiene que ver con organizaciones en las que todo el tiempo están en juego imágenes, imaginaciones, proyecciones, ¿no? Formas de racionalidad que usan la imaginación, porque la imaginación nunca está desligada de la racionalidad. Hay trabajos muy interesantes que muestran hoy en día cómo la racionalidad económica supone formas de imaginación, pero además vivimos a través de educaciones educativas, familiares que conforman a los cuerpos y los hacen sentir de cierto modo, que producen en ellos ciertas formas de afectividad. Entonces me interesa partir de allí para asumir, digamos, una metodología estético-política que piensa el mundo social como compuesto en esos ensamblajes de sentidos, de experiencia, y como unos ensamblajes que también son históricamente contingentes y emergidos y que como tal también pueden transformarse. Con eso me ha interesado cuestionar esas visiones totalizantes, homogéneas de la realidad que hablan, por ejemplo, del Estado, el capitalismo, para más bien pensar que siempre todas estas instituciones y prácticas son muy heterogéneas, están atravesadas por la multiplicidad y están atravesadas también por los deseos. Entonces me interesa analizar cada vez más esas configuraciones de deseo, de imaginarios, de discurso que atraviesan esas configuraciones sociales. En ese sentido, mi trabajo cada vez más incorpora una metodología estético-política que también se aleja cada vez más de un trabajo de autor y se centra sobre todo en pensar problemas. Un segundo punto de la mano con eso tiene que ver con la manera en que este tipo de metodología me permite también analizar formas de poder, dominación,
efectos de esas formas de poder y de dominación sobre los cuerpos, prácticas emancipatorias que hacen uso de también repertorios estéticos y la utilidad que pueden tener también ciertos lenguajes artísticos para renovar nuestros marcos de experiencia. Entonces, en el caso de los dispositivos de dominación y de poder, pues siempre me parece interesante pensar que nunca saturan por completo el campo de experiencia, que están siempre abiertos a fisuras, discontinuidades, tensión. ¿Por qué? Porque esas discontinuidades nos permiten introducir allí la posibilidad de la reversión, la posibilidad de la torsión, que es una noción que me ha interesado rescatar en la obra de Rancière, que aparece una vez en la obra de Rancière, pero que yo la amplifico y la elaboro de una manera que no está en la obra de Rancière y que también tiene una dimensión estética que a mí me parece interesante considerar. Entonces, en el caso de las formas de poder y de dominación, me parece muy interesante pensar cómo ciertas formas de decir configuran ciertas formas de posibilidad e imposibilidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las recientes intervenciones del Centro Democrático, cómo al invitar a pensar el conflicto de cierta manera, al negar que hay masacre para hablar de homicidio colectivo, esas formas de decir pretenden marcar de cierta manera lo real, para que ciertas formas de analizarlo y criticarlo ya no tengan lugar. Entonces me interesa pensar esos efectos de poder de los enunciados y de los discursos y cómo se articulan también con lógicas que dividen el campo de experiencia, por ejemplo, en el caso de un discurso uribista en términos de amigos y enemigos, ¿no? Y también me interesa pensar cómo ese tipo de vocabulario supone pensar que ciertos cuerpos no tienen sentido aparecer, no pueden aparecer. Esa cuestión de la aparición y de la visibilidad también es una cuestión estética que me interesa pensar cómo se conecta también con formas de poder y de dominación. Hay unas vidas que valen más que otras y que pueden aparecer más que otras, y por eso hay unas muertes que se justifican según ese discurso que es tan problemático política y éticamente. De la mano con eso, pues me ha interesado pensar cómo las experiencias emancipatorias, y allí pues me ha interesado trabajar con testimonios de líderes sociales y con prácticas de líderes sociales y de movimientos y organizaciones sociales, producen también otros repertorios de enunciación que tratan justamente de romper esos esquemas dicotómicos, esos esquemas excluyentes, esos efectos de poder que impiden que ciertos cuerpos aparezcan. Y que entonces desde estas reconfiguraciones, esos sujetos reclaman otras formas de pensarse y de pensar el conflicto y de pensar el sujeto político y de pensar los problemas políticos. Y me parece ahí muy interesante también considerar cómo estas prácticas emancipatorias son también experimentales. Me parece clave eso que señalaba Amalia, pensar que el pensamiento ya es experimental y cuando interviene en las coordenadas de la experiencia, también intenta acentuar la dimensión experimental de las prácticas. A mí no me interesa pensar los movimientos sociales como movimientos meramente reactivos, que simplemente reaccionan a las violencias, sino como movimientos y organizaciones que cuando son igualitarios y también plurales, cuando afirman la pluralidad, hacen un trabajo de experimentación muy creativo en donde justamente piensan cómo acoger la igualdad de cada quien y la diferencia que atraviesa el mundo. Y eso tiene que ver también con pensar cómo crean otros imaginarios y cómo crean otras formas de hacer entre ellos, otras formas de relación en los territorios, que también tiene una dimensión de cambiar los marcos de experiencia. Y de la mano con eso, pues sin duda es algo que mencionaba Amalia, creo que es importante también pensar de una manera menos rígida las fronteras entre las prácticas, porque los lenguajes estéticos han nutrido las manifestaciones políticas, o sea, hay ejemplos que son muy reiterados, pero por eso también pueden ser útiles. La manera en que las madres de la Plaza de Mayo utilizaban a veces colaboraciones con artistas y llevaban a cabo, por ejemplo, este performance tan conocido que fue el siluetazo, ¿no? La manera en que la Comunidad de Paz también ha hecho unos performances bastante pensados para hacer ver los muertos que no se quieren reconocer. Y hay asimismo experiencias artísticas de artistas profesionales que intentan pensar nuevas gramáticas y nuevos lenguajes para escuchar las violencias de las voces que han sido silenciadas y cómo lo han sido. Entonces me parece interesante, como en un tercer registro, pensar como ese vínculo entre lenguajes estéticos y prácticas emancipatorias, pensando que la emancipación tiene que ver con la manera en que los cuerpos pueden desacomodarse
de los lugares que les han sido asignados para construir otras posibilidades y afirmar una capacidad que también implica reconocer su copertenencia, su cohabitación con otros y que implica reconocer una igualdad en la pluralidad, que es algo que me ha interesado rescatar bastante. No me quiero tomar mucho la palabra y creo que me quedé mucho en el primer punto. Quiero tocar un poco lo de afectos porque me interesa bastante y digo algo muy breve sobre memoria. Todo eso para mí tiene que ver también con pensar una dimensión afectiva que está muy en juego en lo político. Creo que hay algunas visiones desafectadas de lo político que han sido bastante destructivas para pensar la realidad, por ejemplo, colombiana. Visiones del liberalismo político que piensan una razón y una deliberación que no tiene en cuenta los deseos y las afectividades. Y también visiones de ultraderecha regresivas que sí que reconocen el papel de los afectos, pero los movilizan de maneras muy destructivas para crear formas de odio, formas de fijación identitarista, formas de enemistad que alimentan las lógicas de la guerra. Frente a eso me interesa pensar, por un lado, los efectos afectivos que ha tenido la violencia en Colombia, es decir, porque la violencia ha atravesado los cuerpos y ha creado un sinnúmero de relaciones afectivas que tienen que ver con formas de animadversión, que tienen que ver con rechazos, que tienen que ver con resentimientos, que tienen que ver sin duda con odios, pero que tienen que ver también con formas de rabia que pueden ser un poco más constructivas y que permiten conectar de otro modo a los cuerpos. Entonces, me parece interesante pensar, digamos, cómo los afectos emergen como efecto de prácticas, y ese es un punto que me parece crucial, pensar, y ahí me parece muy interesante el trabajo, el pensamiento, sobre todo de Nietzsche. Yo he vuelto a retomar mucho a Nietzsche en esa dirección, más incluso que algunas teorías afectivas, porque me parece que Nietzsche capta muy bien esa emergencia histórica de los afectos y su conflictividad. Es decir, capta muy bien cómo los afectos son efectos de prácticas, algo que evidentemente ya reconocía Spinoza cuando pensaba que pues, los afectos emergen de la relación de todo con todo y del hecho de que todo se afecta entre todo. Entonces me interesa pensar cómo ciertas instituciones en la vida colombiana han producido cierto tipo de afectos que impiden reconocer la relacionalidad de la vida, cómo cohabitamos en espacios de codependencia, de vulnerabilidad. Y más bien, digamos que esas afectividades que ha producido esta lógica de enemistad y de guerra, y que también han producido instituciones que tienden a cortar cada vez más lo público y lo común, tienden a crear relaciones que son muy adversativas, en donde cada quien jala para su lado y donde cada quien siente muchas veces que tiene que proteger su pequeña territorialidad. Y creo que eso tiene que ver con muchos fenómenos, por ejemplo, el ideal de individuo soberano, la idea de empresario de sí, prácticas empresariales que solamente piensan en el provecho propio y no en la manera en que, en todo caso, la construcción empresarial tendría que implicar la construcción de país, formas de expropiación y de desposesión que tienen orígenes coloniales, prácticas patriarcales, clasistas y racistas que vienen también de la colonia. Entonces, todas esas instituciones han conformado una red afectiva muy tupida y muy compleja. Y creo que para pensar la violencia en Colombia y cómo contrarrestar sus efectos tan destructivos, habría que considerar mucho más cómo fracturar ciertas configuraciones de los afectos para crear otras configuraciones que no implican crear nuevos afectos, sino a partir de los que están dados, pensar en prácticas que puedan llegar a transformarlos. Pero creo que eso no se puede hacer si no hay una transformación institucional, porque los afectos, de nuevo insisto, emergen de instituciones. Y por eso me ha parecido también tan importante pensar de una manera afectiva las instituciones. Y por último, digamos, la cuestión de la memoria es un asunto que quizás me ha ocupado menos, me ha ocupado más pensarlo de la mano con las intervenciones estético-políticas y que crean lenguajes estéticos para pensar de otro modo la relación de los cuerpos con su pasado, pero algo que me parece fundamental, o algunos puntos de hecho que me parecen fundamentales allí, es pensar primero que como todo la memoria es un territorio conflictivo y que las prácticas de memoria
digamos que son justas con la vida, para decirlo en términos nietzscheanos, acogen esa conflictividad en el sentido en que no buscan imponer, digamos, una perspectiva que cancele el carácter opaco que tuvo la realidad. Eso no quiere decir que se pierda de vista algo que me parece fundamental que acentuó Hannah Arendt, y es la facticidad, la verdad fáctica. El hecho de que haya acontecimientos que pasaron y marcaron un horizonte de experiencia. Pero me parece fundamental pensar en las técnicas narrativas, las formas de narración, crear para poder dar cuenta de esa experiencia y cómo esas narraciones pueden también acoger la conflictividad de lo que pasó y las distintas voces de quienes fueron afectados. Y allí un punto que quizás me parece crucial es cómo esas narraciones pueden también acoger que quienes fueron afectados y sobrevivieron tienen un gran poder de restitución para dar cuenta de lo que vivieron, para, digamos, romper un poco con esa lógica a veces muy vertical, representacional, de acuerdo con la cual pues hay algunos más capacitados para dar cuenta del dolor de otros. Yo creo que las personas que padecieron el daño tienen un enorme poder de restitución. El punto es cómo crear los espacios para que esas voces puedan emerger y también puedan dar cuenta de lo que aconteció desde su mirada localizada. Y creo que ahí la idea de localización de las prácticas es también muy importante. Bueno, creo que me tomé un poco más del tiempo adecuado, pero diría eso. Le doy la palabra a Milce. Está perfecto el tiempo, fueron 15 minutos. Aprovecho justo antes de que Emil se tome la palabra para contarles que nos mandan saludos desde la biblioteca de Turbaco, nos mandan saludos también desde el Brasil, varias compañeras, Floremilce Celi, que nos envía saludos, Ana María también, sí, tenemos bastante gente conectada saludándonos. Ahora sí, Emilce, te doy la palabra, 15 minuticos también. Bueno, muchas gracias Amalia, muchas gracias Laura por acompañarnos en este conversatorio. Gracias a la Biblioteca Nacional, a REC Latinoamérica, a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, y le envío un saludo muy especial a las mujeres filósofas que nos han acompañado en esta serie de conversatorios y a los colegas, estudiantes y amigos que nos están acompañando hoy. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿cómo pensar la política desde la estética hoy? Yo diría que el horizonte de partida para situar esta serie de reflexiones, como lo ha señalado Laura, es el vínculo indisociable que hay entre estética y política. Jacques Rancière ha sido precisamente uno de los filósofos que mejor ha pensado este vínculo en la filosofía política contemporánea, al insistir en que política y estética no son dos realidades separadas, sino que toda práctica política implica una práctica estética y que toda dimensión estética implica en sí misma una determinada política o puede tener implicaciones políticas. Ahora, ¿cómo se da esta relación entre estética y política? Yo diría que se da de la siguiente manera, teniendo en cuenta los planteamientos de Rancière, justamente en aquello que consideramos el ser en común, desde una reflexión de la política en sentido amplio, que implica una relación de nosotros mismos con los otros. Hay siempre un tejido sensible bajo la forma de una experiencia estética. Es decir, que en toda cuestión política está siempre en juego una dimensión estética, que tiene que ver con un entretejido de prácticas, maneras de hacer, modos de sentir y percibir, que aparecen en un orden de significación dado. Que tiene que ver además con una serie de distribuciones en los gestos, en las miradas, en la manera como nos relacionamos nosotros mismos y con los demás. Ahora, digamos que a la vista de esta relación que Laura ya señalaba entre estética y política y que Rancière ha pensado como dos realidades que se implican mutuamente, se ha dado emergencia a todo un campo de estudio en el que es posible pensar estas prácticas que tienen que ver con un orden de lo sensible y que tienen que ver sobre todo con la manera como se quiebran una serie de asignaciones determinadas. Si pensamos, por ejemplo, con la manera como se ha pensado en proletario, y entonces Jacques Rancière en La Noche de los Proletarios problematiza esa serie de asignaciones determinadas sobre lo que significa ser un proletario, pero también podríamos pensar en aquellas asignaciones fijas y establecidas sobre lo que significa ser un obrero metalúrgico, en los textos de Simone Weil sobre la condición obrera, o en un texto que ella tiene que se llama Vida y huelga de los obreros metalúrgicos.
Aquí se da algo que Rancière llama una brecha, una ruptura, y Laura sugiere un término muy interesante que es el de torsión, como aquel desplazamiento de un cuerpo del lugar que le ha sido asignado, ¿no? Se trata de un movimiento afectivo y emancipador que quiebra esa identidad asignada y trazada y que desestabiliza los límites de una serie de asignaciones para afirmar otro tipo de vida, para experimentar y afirmar otros modos de vivir y de existir. En esta dirección, yo considero que una de las pensadoras más potentes y más maravillosas para pensar en estos movimientos emancipatorios vinculados a la corporalidad, a los afectos y a todo este escenario de cuerpos que trabajan, que sufren, que aman, es precisamente Simone Weil. Desde su propia escritura, desde su propia vida como filósofa y activista, desde su propia filosofía y desde los múltiples registros de sentido que inaugura sobre el amor, sobre la espiritualidad, sobre el vínculo entre religión y política, sobre el lugar de la atención, etc. En todas estas dimensiones se pueden pensar estos movimientos emancipatorios de unos cuerpos que afirman su existencia aún en condiciones de desarraigo, en condiciones de desgracia extrema o en condiciones de opresión. De hecho, en Weil, el punto de partida para pensar la emancipación serán siempre unas condiciones históricas y materiales concretas, unas condiciones históricas dadas. Entonces se dan todos estos movimientos emancipatorios desde la manera como ella misma afirma su existencia y desde la afirmación de una mirada femenina que pone en cuestión los principales postulados del marxismo, por ejemplo, que pone en cuestión los postulados del cristianismo, del judaísmo, del totalitarismo. Simone Weil es una crítica de las ideologías, por ello no se encasilla en ninguna tradición. Es como aquellos pensadores como Walter Benjamin o Franz Kafka, a los que se refiere Hannah Arendt como pensadores inclasificables. Pensadores que si pertenecen a un grupo es precisamente a este grupo de los inclasificables, digamos, de aquellos que no pertenecen a ningún grupo, ¿no? Y que además de aquellos que han tenido una fama póstuma, porque en su propia vida no fueron reconocidos. Entonces, insisto en esto, la misma Simone Weil es una clara muestra de un movimiento afectivo y emancipatorio. Simone Weil quiebra todas aquellas asignaciones sobre lo que significa ser una intelectual y filósofa. Por el hecho mismo de ser una filósofa y luego decidir ir a las fábricas como la Renault o la Alstom, que son fábricas de trabajo pesado y además de trabajo manual, ahí ya me parece que se da una ruptura. Entonces uno puede pensar en estos movimientos emancipatorios que son reflexivos y afectivos de manera simultánea, puede pensar en la vida de Simone Weil, en su experiencia y en su filosofía, y en la ruptura a todas estas dicotomías entre trabajo manual e intelectual, entre reflexión y materialidad, entre filosofar y trabajar, entre una postura atea y a la vez una actitud cristiana, entre poner en cuestión el marxismo, pero a la vez situar en el corazón de sus reflexiones el trabajo manual e insistir, como el mismo Marx lo había señalado, en que el trabajo manual es una actividad vital, que es mediante el trabajo que el hombre construye sus formas de ser en común. Esto en cuanto a la vida de Simone Weil, pero si uno piensa en las obras que escribió y además si uno piensa en su vida, que fue muy corta, entonces uno abre nuevos registros de emancipación en su propia escritura, ¿no? Yo me preguntaba en mis primeros acercamientos a la filosofía de Simone Weil, ¿qué significa la escritura para una pensadora que escribe tanto en tan poco tiempo, ¿no? ¿Qué significa para ella la escritura y por qué la escritura es una forma de emancipación que también está en juego en su filosofía? La escritura y su propia comprensión de la filosofía están atravesadas por estas prácticas de emancipación. Es una escritura muy sensible, sus cartas atraviesan toda una materialidad del lenguaje, ¿no? En la que se sienten las marcas, las cicatrices, los sentidos de la fábrica. Entonces es una escritura que no es, como algunos la llaman, muy indescifrable, sino que es una escritura muy potente, muy cristalina y llena de fuerza para pensar la emancipación. Bueno, entonces eso para decir que los movimientos emancipatorios pasan por la vida de Simone Weil y también por su escritura, y ahora sí me interesa señalar cuáles son estas problemáticas que nos permiten pensar nuestro presente desde la filosofía de Simone Weil y más allá de la filosofía de Simone Weil. Primero, me parece fundamental situar una reflexión sobre el trabajo y pensar en esta reflexión, en
en el vínculo entre estética y política. Es en el trabajo donde se reproducen una serie de prácticas de sujeción de los cuerpos, de gestos, de la cotidianidad, que están encaminados a la producción y al rendimiento. El capitalismo se apropia de la vida y le impone unos ritmos de productividad. Y esto se refleja en los cuerpos, ¿no? Agotamiento, sufrimiento, soledad, silencio. Simone Weil dice algo así como que la brutalidad del sistema queda reflejada en los gestos, ¿no? En el trabajo se da este desarraigo de la vida. Cuerpo, ¿no? Entonces me parece importante situar las reflexiones de Simone Weil sobre el trabajo para pensar nuestro presente. Y un segundo punto es que el trabajo no es solamente un lugar en el que se expresa el sufrimiento y el dolor de los obreros, no es el lugar que captura y reproduce solamente la brutalidad del sistema, y esto es algo que mencionaba Laura, y es que siempre hay como una posibilidad de emancipatoria, no se trata de una totalidad cerrada que captura todas las formas de resistencia. En el trabajo hay también una manifestación de momentos que suspenden esta realidad aplastante y opresiva del capitalismo, momentos de atención y de apertura a nuevos significados y sentidos. En medio de unas condiciones avasallantes, se emergen, diría Simone Weil, emergen unos instantes de gracia y amor, y ya les voy a explicar cómo en qué sentido. Uno podría pensar esto en un sentido muy Foucaultiano de poder y resistencia. Es decir, que se da como un aplastamiento del cuerpo, pero lo que diría Simone Weil es que también se dan instantes y movimientos del cuerpo en los que se reafirman otras formas de afectividad. Esa sería, digamos, eso puedo decir sobre la primera pregunta. Sobre la relación entre afectos y política, lo más importante, y vuelvo otra vez a Simone Weil y a sus reflexiones sobre el trabajo manual, porque me parece muy importante, es que a diferencia de ciertas tendencias políticas que insistirían en cambiar el modo de producción capitalista, no sé, mediante la expropiación de los medios de producción, o aquella forma de emancipación que consistiría en la toma de conciencia sobre la manera como opera una ideología mediante la adquisición de cierto saber, no sé. Lo que Simone Weil nos invitaría a pensar y a hacer, primero es afirmar y reconocer unas condiciones históricas y materiales dadas, opresión, dolor, sufrimiento. Weil está diciendo la pobreza, la desgracia, la guerra están dadas en el mundo. Y la coyuntura que estamos viviendo ha hecho que estas condiciones sean mucho más evidentes. ¿Qué vamos a hacer ante ellas? ¿Negarlas? ¿No? Por supuesto que no. Lo que diría Simone Weil es afirmemos estas experiencias y pensemos ahí mismo en las formas de emancipación. ¿Qué sentidos y significados del mundo emergen en medio de las exigencias del rendimiento y la productividad? ¿Qué sentidos se despliegan en las experiencias traumáticas de la violencia? Sería otro ejemplo. Y acá todas las reflexiones sobre la espiritualidad y el vínculo entre religión y política son fundamentales, y me gustaría hablar de ello en este punto de los afectos y la política. Simone Weil sitúa una experiencia que les cuento así muy rápidamente. Ella está en la fábrica y está frente a un horno que le está quemando su cara, entonces que le está, digamos, está sacando un humo que le está molestando su cara, ella siente mucho dolor, y al frente de ella hay un obrero que la mira y le hace un gesto de fraternidad. En ese instante Simone Weil dice, en la fábrica no solamente estamos en un mundo que nos aplasta, sino que también hay momentos de vitalidad. En ese momento Simone Weil recupera su atención, ella dice eso, recupera su atención, y eso significa que reconoce cuál es su propia labor en el marco de este sistema de trabajo. No es solamente una pieza, no es un engranaje de la máquina, ¿no? Es parte vital de este trabajo. Bueno, y aquí pues ya quiero insistir en sus reflexiones sobre el cristianismo, porque me parece que es en esta comprensión espiritual donde hay mucha más potencia para pensar esta relación entre afectos y política. Simone Weil sale de la fábrica destrozada, y cuando sale de la fábrica tiene 3 encuentros con el cristianismo, ¿no? Su primero
su visita a un pueblo de Portugal. Segundo, un encuentro que ella hace en Asís, en Italia. Y tercero, su estadía en un monasterio benedictino francés. En esos encuentros, ella afirma algo que me parece muy potente para pensar nuestro presente. Y es que el amor al prójimo, que ella identifica como esencia del cristianismo, es una praxis, es un ejercicio de alteridad, es una actitud ética y política, es una forma de pensar el ser en común, y el amor al prójimo lleva consigo de manera implícita un encuentro con el amor de Dios. Amar al prójimo es una práctica que atraviesa una dimensión ética, estética y política. En esta experiencia se da una experiencia de la atención. Amar al otro significa acogerlo, recibirlo, y este ejercicio profundo de apertura, de recibimiento, implica un vaciamiento de sí mismo. Se trata de renunciar a la afirmación y autoafirmación de un yo para dar apertura al otro, a aquel que sufre. Esta práctica, si la pensamos en un país como el nuestro, es completamente transformadora, porque necesitamos no solamente pensar, sino acoger el sufrimiento de tantas víctimas. Necesitamos vaciarnos a nosotros mismos, dejar de autoafirmarnos en la forma de una individualidad, dejar de afirmar nuestras identidades, porque necesitamos recibir ese dolor de los otros, recibir a los otros, acogerlos. Es una transformación espiritual, lo que estaría diciendo Simone Weil, pero es una transformación espiritual que es siempre afectiva, que siempre pasa por una dimensión estética. Es un ejercicio de atención que implica estar a la espera del otro en una actitud de recibimiento y de acogida. Entonces, aquí se da algo que yo llamo, y esto por esto les digo que voy también un poco más allá de Simone Weil. Aquí se da algo que yo llamo praxis espiritual, y la praxis espiritual es cómo se crean unos lazos de comunidad en medio de este amor al prójimo. Es decir, cómo el amor al prójimo, que Simone Weil identifica como la esencia del cristianismo, como una práctica, como una praxis, se puede pensar ahora como una forma de comunidad. Y por eso yo uso el término praxis espiritual, ¿sí? Porque se trata de abrir formas de alteridad, abrir formas de recibimiento de ese dolor de los otros, de ese sufrimiento, y crear en ese sentido estos movimientos emancipatorios para dar apertura a nuevas formas de experimentar el mundo, a nuevas formas de experimentar la vida, sobre todo cuando la vida ha pasado por estas experiencias dolorosas, sobre todo cuando la vida está atravesada por estas experiencias de la guerra. Entonces, Simone Weil habla del trabajo manual, pero uno podría trasladar todas sus reflexiones a otros escenarios como el de la guerra, como el de la violencia, como el del desplazamiento, como un escenario como el que nosotros vivimos. Eso es lo que me parece más relevante de Simone Weil para pensar nuestro presente. Y sobre la última pregunta, y con esto voy a cerrar, y tampoco voy a decir mucho sobre eso, yo apenas estoy explorando esta relación entre todo esto que les estoy diciendo y la memoria, pero sí creo que cuando nos referimos a aquello que pasó, varios pensadores como Benjamin ya lo han dicho, no se trata de saber exactamente qué pasó, sino de crear una forma de narración que posibilite nuevos sentidos en aquello que pasó y que posibilite que estos sentidos sean afirmativos, que estos sentidos nos den apertura, ¿no?, a nuevas posibilidades de transformación. Y ahí lo que yo diría es que se pueden pensar estas prácticas que Simone Weil llama, por un lado, el dolor, por otro lado, el amor, por ejemplo. ¿Cómo vamos a pensarlo? También este término de praxis espiritual en relación con las reflexiones sobre la memoria y la historia. Me parece que eso es clave. La pregunta por la escritura y la narración, que Amalia decía y mencionaba al principio, y Laura también señalaba como esta experimentación. Me parece que el ejercicio de la narración, también en ese ejercicio de la narración hay un ejercicio de encontrar nuevos sentidos, y creo que el amor es, digamos que es una práctica que se inscribe en estas reflexiones que vamos a hacer sobre el pasado. Me parece que es importante
pensarla en esa dirección. Listo, eso diría sobre esos 3 registros. Listo, muchas gracias, Emilce. Bueno, recibimos también saludos de desde otras dos bibliotecas, la biblioteca del Guaviare y la biblioteca desde Nariño, y de otras personas pues, que están saludando. Tenemos ya un par de preguntas al menos, entonces ahorita vamos a pasar como a la segunda etapa, que es Laura le va a hacer unas preguntas a Emilce y luego Emilce a Laura. Como está corriendo el tiempo, les voy a pedir que sean más cortitas para que podamos recibir algunas preguntas del público. Entonces, Laura, si quieres comenzar, por favor. Sí. Bueno, mil gracias, Emilce, por contarnos de todo su trabajo sobre Simone Weil, muy interesante. Hay una pregunta que a mí me parece que se puede plantear que surge como de todo esto tan interesante que usted ha comentado, y es el papel del dolor, porque en algún momento usted decía, el trabajo no es solamente un espacio de dolor, sino que también es un lugar que permite, pues no que lo permita el trabajo, pero es un lugar en el cual el trabajador puede desarrollar otro tipo de atención respecto de las fuerzas que invierte en esta actividad tan dura, tan constreñida muchas veces, para a partir de allí establecer otra relación con su cuerpo y a partir de allí también captar otras cosas sobre el mundo que habita. Que lo comentábamos alguna vez, a mí me recuerda también esa escena o esa manera en que Rancière recupera un poco su mirada sobre el trabajo corporal que hace Goni, este carpintero filósofo, al pulir, digamos, como un piso y al sentir en este pulir como una reactivación del movimiento corporal que también le indica su propia potencia, su propia capacidad. Pero quería detenerme en algo más y es esta tensión que se puede desarrollar tampoco está desligada del dolor. Es decir, el dolor también tiene una potencia afirmativa. Quizás allí yo estoy muy influenciada por esa mirada nietzscheana, que ve también la experiencia del dolor como un lugar para poder justamente afirmar también una capacidad, una potencia corporal en la mayor vulnerabilidad incluso, porque cuando hablamos aquí de potencia no estamos pensando como en esa potencia falocéntrica, sino estamos pensando en una afirmación de la capacidad en el reconocimiento de la mayor exposición, de la mayor incluso vulnerabilidad, porque incluso es la vulnerabilidad sentida en la experiencia del trabajo lo que también me permite sentir cómo en esa fragilidad igual tengo un poder plástico. La idea de plasticidad también allí es interesante. Entonces quería que nos contara un poco más cómo ve esta plasticidad del dolor y cómo, digamos, también es importante pensar la escritura como un lugar de elaboración del dolor que permite también afirmar esa plasticidad de lo que se padeció, porque una de las maneras en que, por ejemplo, se trabaja sobre el resentimiento, porque el dolor muchas veces produce resentimiento, y el resentimiento, por lo menos en el sentido nietzscheano, carcome, paraliza e impide actuar de nuevo, es justamente darle una vuelta al dolor para, a través del dolor, relacionarse de otro modo con el mundo, relacionarse de otro modo con los otros, algo que a mí me ha interesado mucho pensar de la mano con algunas prácticas de víctimas que justamente no quieren ser reconocidas meramente como víctimas, sino como sujetos que tienen una agencia enorme y que justamente desde el dolor que han padecido, desde la herida que sufrieron, pueden también producir otras formas de relación con otros para manifestar el dolor y para manifestar el daño que padecieron. Entonces me parecería interesante, pues, y la escritura también es una forma de elaboración, el trabajo colectivo es una forma de elaboración del dolor, las apuestas emancipatorias de movimientos sociales también lo son. Hay miles de formas en que el dolor puede ser elaborado de modo que se vuelva un lugar también afirmativo. Entonces me parecería interesante si pudiera, digamos, elaborar un poquito sobre eso a través de Simone Weil o quizás más allá. Me parece interesante ese más allá que usted también enunciaba, digamos, más allá de Simone Weil, para que tampoco se vuelva como un ejercicio aplicativo de llevar a Simone Weil a Colombia, porque pues eso también puede ser un poco forzado. Pero me parece que esa cuestión podría ser interesante también para el público, no sé. Gracias, Laura. Claro que sí, me parece muy interesante la pregunta.
Claro, como en esta serie de reflexiones siempre me muevo entre Simone Weil y mucho más allá de Simone Weil, porque también yo he hecho mi propia interpretación de Simone Weil, entonces estoy como muy comprometida con ella. Y me parece que su pregunta está también apuntando a esta interpretación que yo he hecho. Yo diría que sí, que el dolor y también el amor, digamos que sí, las dos estarían haciendo parte de una misma materialidad del trabajo manual. Entonces, Simone Weil diría, hay una materialidad del trabajo manual donde se dan estas formas de dolor, ¿no? De sufrimiento, pero ahí mismo hay instantes en los que es posible recuperar la atención. Y la atención para ella es muy importante porque la atención es la que posibilita el encuentro con otros. Resulta que cuando uno está en el trabajo como cerrado y solamente produciendo, mediante estas prácticas de sujeción, de rendimiento, etcétera, no le da lugar a la atención. Lo que Simone Weil hace cuando se da este instante de apertura es que la atención posibilita un ejercicio de alteridad, de reconocimiento de cuáles son sus condiciones, el reconocimiento de que el trabajo es su propia actividad. También se posibilita allí el despliegue de un sentido propio en esta actividad, ¿no? Que esta actividad no sea algo exterior a mí, sino que esta actividad tiene que ver con mi propia vida y con mi existencia. Entonces el ejercicio de atención se da en esta misma materialidad. No hay algo como fuera de eso. De la mano con eso, una cuestión que me parece súper interesante que está señalando Emilce, porque realmente como que introduce a Weil en la discusión sobre nuevos materialismos. Me parece como una interpretación súper original. No sé si el público está familiarizado con eso, pero bueno, hay muchas corrientes en los nuevos materialismos, pero hay una que quizás se conecta con lo que está diciendo Emilce y es pensar que la materialidad está atravesada por un vector que algunos llaman de espiritualidad, otros de virtualidad o de incorporalidad, como para pensar como este vector de transformación que también circula por lo que se ha concretado materialmente. Evidentemente eso supone pensar que la materialidad es histórica y no es simplemente un dado biológico o un dado físico, sino que es una materialidad atravesada por la historia, pero es muy interesante cómo usted rescata la manera en que esa materialidad histórica está atravesada por esta fuerza de transformación a la que Weil llama espiritualidad. No sé si, porque, no sé, quizás nos quiera contar un poco más sobre eso, porque me suena súper interesante. Sí, gracias. Si me permiten, es que de pronto hay un par de preguntas que están dando ya vueltas sobre la cuestión del dolor, entonces me parecería como interesante porque creo que empata bien con las preguntas que se están haciendo ustedes. Aquí tengo la pregunta de Pablo Puerto García, dice, ¿cómo llevar el dolor del otro con nuestro dolor e inclusive amar al otro a pesar del dolor que sentimos por él? Esa es la primera pregunta sobre el dolor. Pero tengo otras. Aquí hay una pregunta de Angie Spinell que dice, entiendo el punto de la potencia del dolor, pero me cuestiona cómo podemos pensarnos una sensibilidad distinta en la que no sea necesario el horror para la transformación estética. Me pregunto si de alguna forma lo naturalizamos. Luego, al final, para también articularlo con la cuestión de la espiritualidad, dice Angélica Telles, brutal la intervención de Milce, bellísimo eso de acoger al otro y de la praxis espiritual. Considero que sin esa transformación y acercamiento genuino desde la atención al otro, toda teoría se cae. Ay, qué bellas estas intervenciones y estas preguntas. Entonces voy a responder a Laura y a estas varias intervenciones, porque creo que apuntan a lo mismo y ahí Amalia tiene toda la razón. Y es que, bueno, ¿cómo se da esta relación entre el dolor y el amor, por ejemplo, ¿no? Hay unas reflexiones que no puedo profundizar mucho acá, pero para Simone Weil, por ejemplo, la lectura que hacemos de los otros es una lectura siempre afectiva. Es decir, no podemos leer el sufrimiento de los otros si no esa afectividad no nos atraviesa a nosotros mismos. Hay un ejercicio de interpelación afectiva. Leemos al otro porque sentimos el dolor del otro, ¿no? Si no, no podríamos
aproximarnos a su comprensión del mundo. Entonces ahí también se quiebra esa distancia entre nosotros y aquellos que sufren. Y esta ruptura se da mediante un ejercicio de la lectura que ella estaría proponiendo. Lo leemos y además cuando los leemos pasa algo que es un vaciamiento de nosotros mismos. Es decir, se trata de que ya no sabemos quiénes somos porque es que estamos acogiendo el dolor de los otros. Somos el dolor de los otros, casi estaría diciendo. Y esto da una apertura impresionante a lo que sería una forma de transformación, ¿no? Porque también se trata de, y ahora, bueno, ¿qué hacemos con el dolor de los otros? Yo creo que pues pensar en las formas de transformar, en los sentidos que asociados al amor se puedan crear ahí. Bueno, ¿por qué? Porque lo que diría Bailey es donde hay unos sentidos de dolor, donde hay unas fuerzas asociadas al dolor, también hay unas fuerzas asociadas al amor. Entonces, ustedes preguntaban, entonces vamos a decir que solo vivimos en un país del terror y de la violencia y vamos a naturalizar la violencia. No, es que no se trata de naturalizarla. De hecho, estas fuerzas no son fuerzas naturales, son fuerzas siempre móviles, relacionales, son fuerzas que siempre se pueden transformar. En ese sentido, y además, bueno, son unas condiciones dadas, la violencia, dadas históricamente, como lo estaba señalando Laura, la violencia, la guerra, ¿no? Pero lo que sí diría Simone Weil es que el punto de partida es ese, porque la violencia es algo que está dado históricamente, entonces pensémosla, pero pensemos que en esos sentidos, en estas prácticas o en estas fuerzas de la guerra y del desplazamiento y del desarraigo, hay en juego también otros sentidos asociados al amor y asociados a una praxis espiritual que crea lazos de comunidad en medio de estas condiciones. Eso es lo que yo creería. Bien, entonces si me permiten hacer... Yo quisiera decir algo sobre la pregunta sobre la naturalización del dolor, porque me parece súper buena pregunta. Yo creo que el punto cuando se afirma que el dolor puede ser un lugar de potencia, no es justificar el dolor que ya pasó, sino es pensar que el dolor que ya aconteció, cómo lo vuelvo algo que yo pueda hacer significativo de modo que me permita pensar de otro modo y relacionarme de otro modo con el mundo, también para entender cómo se produjo ese dolor que sacudió mi vida y que también destruyó tejidos de experiencia que son muy importantes para mí. Entonces, digamos que eso es lo que yo creo que, por ejemplo, pasa en muchas de estas organizaciones, que desde el dolor que recibieron y de ninguna manera sin naturalizar el horror, sino al contrario, tratando justamente de mostrar por qué no debió pasar, mostrando cómo se produjo, cuáles son algunas de sus condiciones de emergencia, intentan crear justamente desde ahí otras formas de relación con otros para ir entonces deshabilitando algunas de las violencias que intentaron dejarlos paralizados, porque justamente lo que sucede con muchas de las formas de violencia en Colombia que intentan crear espacios de terror es que apuntan a paralizar a los cuerpos, a dejarlos sin lugar de transformación y de relación. Entonces yo creo que cuando las personas justamente se resisten a esa paralización e intentan justamente hacer algo para denunciar, no solo denunciar, sino mostrar cuál fue justamente el daño que recibieron, están elaborando ese daño desde su localización particular y desde la manera en que eso los lleva justamente a intentar cambiar las cosas, cambiar el lugar que hizo posible ese tipo de afectación. Muy bien, yo aquí empata muy bien con un par de preguntas, una desde las prácticas artísticas y otra desde una experiencia de comunidad. Es una pregunta de Camilo Ortega y dice, ¿qué opinan de la escultura realizada con los fusiles entregados por las FARC? ¿Se pudo haber hecho algo más simbólico y significativo? Esa es una primera pregunta. Y hay otra segunda pregunta de Daniel Cortés, en el cual habla de los murales de aves endémicas en Dagua hechas por cultivadores de coca pertenecientes a cooperativas campesinas cuyos mensajes de vínculos con el territorio y las posibilidades que se tienen para cambiar la estigmatización resultante de vivir en una zona olvidada por el Estado. Dice, ¿cómo podemos concebir la estética política en estos actos? Uh-huh. Sí, digamos, no sé si Emil se quiere que yo comience. Sí, bueno. Total. Yo creo que, digamos, ahí se puede ver, digamos, operar la relación entre lo estético y lo político de maneras un poco diferenciadas, pero que en todo caso guardan
relaciones. En el primer caso, no sé si estamos hablando de fragmentos de Doris Salcedo, porque también hay una obra de Mario Paso que tiene que ver con fundir armas de las FARC, pero me imagino que estamos hablando de fragmentos. No lo especifica en la pregunta, Okay. pero sí. Pero bueno, supongamos que estamos hablando de fragmentos. Lo pregunto porque para hablar de dispositivos estéticos artísticos, a mí me parece que siempre hay que tener en cuenta la singularidad del gesto y del trabajo. Pero si hablamos del trabajo particular de Doris Salcedo, pues la obra recibió muchas críticas por el círculo de artistas y demás bogotanos que siempre son implacables, porque muchas veces está esa acusación que a mí me parece algo injusta, la verdad, con Doris Salcedo, en el sentido en que pues siempre está como usando la violencia y el dolor para pues como producir sus obras un poco monumentales, pero justamente pues Doris Salcedo intenta pensar esta obra como un contramonumento porque justamente se trata de crear un espacio que deje sentir la experiencia de lo que pasó sin saturarlo de contenido, sin pretender construir un mensaje sobre lo que pasó. A mí me parece interesante la obra, me parece interesante que las armas se han fundido para dar lugar a un espacio que es rugoso, en donde uno siente las cicatrices de lo que pasó y que no se cierran porque dejan como la huella y uno cuando camina siente esa huella de la cicatriz. Me parece interesante que sea un espacio para ser usado, entonces no es un espacio para contemplar, no es un espacio para enunciar algo específico, sino que es un espacio enorme que también tiene algo de esa experiencia de lo sublime, de lo que es enorme, y cuando se instaló por primera vez pues estaba vacío y creo que sigue vacío. Y esa experiencia del vacío, de ese lugar blanco enorme, también era muy significativa como para un poco acoger la experiencia de lo que pasó allí. Luego allí se expuso una obra que fue interesante ¿cómo se llamaba? La de Duelo, de Clemencia Echeverry, que también fue interesante y usó muy bien el espacio, y me parece que el lugar se presta para ese tipo de apropiaciones, y me parece que es un ejemplo de cómo a veces los lenguajes artísticos, también por parte de artistas profesionales, pues pueden generar otras reflexividades, otra manera de pensar lo que pasó y cómo afectó pues un montón de existencias que se vieron completamente avasalladas por la guerra. Y me gusta que tiene como una proyección hacia el futuro, que llama como un porvenir, porque puede ser usado por experiencias diferentes. El otro caso me parece que tiene que ver más con cómo comunidades pueden también usar dispositivos estéticos para justamente crear formas de memoria, por ejemplo, y para hacer ver cómo en sus prácticas territoriales construyen otras formas de articulación de mundos posibles, porque digamos que yo sé que cuesta mucho pensar que en ese trabajo territorial hay algo que es estético-político, porque a veces dejamos de pensar las prácticas sociales en su dimensión de creatividad, pero a mí me parece que cuando uno acentúa esa dimensión de creatividad, los actores sociales cobran una agencia que es muy interesante, porque dejamos de verlos simplemente como sujetos que reproducen condiciones de existencia para sobrevivir, para darnos cuenta cómo en esa reflexión sobre cómo vivir, cómo sobrevivir y cómo, más allá de sobrevivir, crear condiciones de vida digna, hay toda una reflexión corporal, afectiva, imaginativa acerca de las distintas dimensiones de la dignidad de la vida. Entonces creo que en el caso del ejemplo del mural está en juego también como dar a entender como una riqueza territorial que muchas veces reducimos porque desde las ciudades pensamos el territorio en una dimensión uniforme, simplemente como una tierra para cultivar. Pero en el mundo campesino y en el mundo de las comunidades negras e indígenas, en las comunidades negras y en otras comunidades campesinas también hay acuatorios. Los acuatorios y los territorios son lugares de vida muy heterogéneos, atravesados por relaciones que también son de memoria, de fantasmas, de recuerdos, de vínculos con la montaña, incluso como un ser que tiene también una relación afectiva con quienes habitan. Y eso sin hablar pachamámicamente, que yo sé que algunas personas, incluido a Gustavo Quirola, que quizás nos escucha, les molesta mucho, pero yo creo que sí hay una manera de sentir las relaciones ecosistémicas en esa visión territorial que tiene que ver con construir, que tiene que ver con crear, que tiene que ver con ensamblar.
Y yo por lo menos pienso, y otros, ese ensamblamiento y esa articulación como una potencia experimental que es estéticamente muy afirmativa. Gracias, Laura. Es que sobre eso quiero decir algo, y es que, claro, estoy de acuerdo totalmente con que estas prácticas permiten generar esta política mucho más afirmativa y mucho más afectiva. Y pensaba pues en la exposición de Jesús Abad Colorado en este sentido que yo estaba señalando de las prácticas del amor al prójimo o en este sentido de una praxis espiritual, porque en esta obra de Jesús Abad Colorado uno puede ver que también hay unos gestos de amor, ¿no? En toda su obra, y también hay unos gestos de comunidad que se despliegan allí. Entonces, cuando nos preguntamos por la memoria, también la pregunta es, ¿qué es eso que amamos? ¿Qué es eso a lo que nos aferramos? ¿Qué es eso que le da sentido a nuestra existencia? ¿Y qué es eso lo que le da sentido a las víctimas, ¿no? Pensaba también en los testimonios que están en el informe Basta Ya, que muchas veces no los hemos leído muy bien, pero en estos testimonios están atravesadas estas experiencias y recuerdos que, por ejemplo, recuerdos de algo que no está, un hijo que ya no está, ¿no? Pero el amor por el hijo siempre está ahí presente. Entonces, ¿cómo vamos a tomar como horizonte de partida estos sentidos que no los hemos leído, que no los hemos interpretado, que no los hemos escuchado, diría María del Rosario Acosta, por ejemplo, y cómo los vamos a acoger, cómo los vamos a sentir? Es una pregunta que me parece clave ahí. Bueno, entonces yo voy a aprovechar para traer otras dos preguntas. Una pregunta de Nicole Díaz, que está dirigida a Laura. Dice, ¿cómo has pensado que se podría salir del resentimiento causado por el dolor? También más allá de Nietzsche. Si pudieras hablarnos de esto desde la experiencia que has tenido con el trabajo que contabas que has hecho con personas que han hecho parte del conflicto en Colombia. Y otra pregunta quizá más para Emilce, de Holman Lozano. ¿Por qué toca amar? Se me ocurre que es necesario pensar el dolor también como una oportunidad en sí misma, sin atarla a binarismos. Veamos que esto ha suscitado varios comentarios, no solo preguntas, sino que ha habido varios comentarios sobre la cuestión del dolor, del amar, de esta necesidad. Laura, ¿comienza? Ok. Sí, digamos que yo creo que lo primero para mí que es fundamental en la cuestión de los afectos es dejar de pensarlos dicotómicamente, es decir, los afectos son grises y el resentimiento no es meramente negativo. El resentimiento también es bastante gris, tiene unos efectos negativos que se pueden contrarrestar, pero hay además diferentes experiencias de resentimiento y conceptualizaciones de resentimiento. Por ejemplo, la experiencia del resentimiento de Jeanne Améry es una experiencia muy distinta a la de Nietzsche, y Jeanne Améry habla del resentimiento como una actitud antirreconciliatoria que me impide simplemente reconciliarme con el mundo que hizo posible un daño que me devastó. Yo creo que esa actitud antirreconciliatoria es muy importante, creo que tiene que ver con algo que también decía Milce, en el sentido en que nos exige escapar a esas fórmulas simplistas de superación del conflicto y de la violencia por visiones de futuro conciliatorias, integradoras, que no permiten realmente transformar estructuras que estuvieron en juego en la violencia que se padeció. Entonces yo creo que hay una productividad en ese resentimiento antirreconciliatorio. Ahora, Jeanne Améry no se queda mascullando su resentimiento como pasa en el resentimiento nietzscheano, sino que justamente escribe y exige justamente estas transformaciones. ¿Cómo creo yo que ahí hay algo que es muy vital? Yo creo que el resentimiento puede tener también un impulso transformativo en la medida en que yo justamente no me quede atrapada en mi dolor, simplemente viéndolo como un dolor que me avasalla hacia adentro, sino que pueda pensar ese dolor como una forma de ver de otra manera el mundo donde ese dolor fue posible y encontrar otras formas de relación. Mejor dicho, yo creo que el resentimiento se vuelve muy destructivo cuando se convierte en una afectividad narcisista que me deja encerrada en mí misma, ¿no? Buscando culpables, culpabilizando todo el tiempo y envenenando el mundo a través de la culpabilización. Yo creo que el resentimiento se vuelve productivo cuando se desarticula de la culpa, cuando me impide establecer relaciones, y entonces allí ya cuando se vuelve relacional,
queda bastante modificado como resentimiento y a veces se vuelve una rabia mucho más propositiva, a veces se vuelve una indignación que tiene que ver con ciertas formas de reclamar lo que se quiere como posible, pero siempre hay como una especie de impulso transformativo que exige que el mundo tiene que cambiar. Y eso es muy distinto a ese reclamo destructivo de ciertas formas de resentimiento que se olvidan de la transformación del mundo para simplemente quedarse en la culpabilización. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, es un giro que es fundamental. Quería decir algo más sobre el amor y el dolor, porque a mí también me interesa ese tema, y ya le doy la palabra a Emilce. Yo creo que también hay formas distintas de amor y como de nuevo no hay que pensar dicotómicamente los afectos. El amor y el odio lo sabemos, es un cliché, no son siempre opuestos, pero no solamente en el sentido del cliché, sino en el sentido en que las formas de odio también suponen ciertas formas de amor. Entonces, cuando, por ejemplo, los suprematistas blancos, eso lo ha mostrado muy bien Sara Ahmed en su trabajo, odian a los sujetos negros y los vinculan con cierto tipo como de perturbaciones nacionales que aborrecen, ¿no? Ese odio está vinculado con una idea de patria que se ama, ¿no? Una idea de patria purificada, homogénea, etc. Entonces las formas de odio van también de la mano con las formas de amor y yo creo que también hay formas de amor muy problemáticas. El amor fusional, el amor homogeneizante, el amor renunciatorio, son formas de amor que también se pueden volver muy fijadoras y excluyentes y muy, digamos, también culpabilizadoras hasta cierto punto. Entonces, como siempre, creo que hay que dividirlo todo y pensar siempre en la heterogeneidad, por lo menos es algo que a mí me resulta productivo. No sé cómo lo ve Mills. Gracias, Laura, por todas esas aclaraciones sobre la visión dicotómica de los afectos, porque en efecto no se trata de pensar que sea dolor o amor y odio. No, porque se trata de un escenario en el que se dan unas prácticas, relaciones, fuerzas que son móviles y que son siempre transformativas y que dan lugar siempre a una serie de transformaciones que nunca son estáticas, que nunca son naturales, que siempre están en relación con otras y que siempre se pueden transformar, ¿no? Que siempre pues, pueden cambiar. Sobre el amor, pues es que no es un amor en la forma de un enamoramiento, no. Bale está hablando del amor como una práctica ética y política, de acogida con el dolor de ese otro. No es que nos toque amar, es que el amor nos permite una apertura al mundo que le puede dar también sentido a nuestra propia existencia, ¿no? No es una obligación, no es un imperativo categórico amar, no, es una exigencia ética y política, es un llamado, es un asedio, si queremos decirlo con Derrida, es como una responsabilidad ética y política, pero no en la forma de una obligación, sino en la forma de una práctica ética y política que puede dar apertura a nuevas transformaciones del mundo y que si da apertura, entonces se empiezan a desplegar unos lazos de comunidad en términos de una praxis espiritual, que yo creo que es muy pertinente para pensar nuestro presente y que es muy pertinente para pensar las relaciones por las que las relaciones que vivimos en este país. Me parece que es clave darle apertura a ese sufrimiento, darle acogida, ¿no? Estar en actitud de espera y de recibimiento con ese dolor para transformarlo también. Perfecto, voy a hacerles una pregunta también que acaba de llegar y creo que con esto quizá las dos puedan participar y vamos cerrando la sesión. Pregunta Juliana Rincón. La dirige a Laura la pregunta, pero yo creo que las dos pueden responder. ¿Cómo te imaginas una institución que reconozca la vulnerabilidad que atraviesa ciertos cuerpos? Es, digamos, abre todo el tema de la cuestión de la institución, que es súper interesante también, creo, en las autoras y en los pensamientos de ustedes. Sobre eso, es que yo tenía una pregunta para Laura en ese sentido, entonces se la hago de una vez. ¿Listo? Un momento que la tengo por acá, perdón. Laura, pensaba esto, ¿de qué manera instancias como la Comisión de la Verdad o la JEP, por ejemplo, podrían involucrar esta dimensión estética y política? No sé, creo que también apuntaba en ese sentido. Te estamos sin volumen, Laura.
Tienes que encender el micro. Me distrae. De nuevo, yo creo que pues las instituciones atraviesan la vida social y las instituciones no son solo las instituciones estatales, el lenguaje es una institución, la familia es una institución, etc. Creo que hay instituciones más vitales que otras y las instituciones más vitales a mi modo de ver, y quizás allí tengo la influencia de muchas miradas, tiene que ver con propiciar las relaciones en lugar de simplemente cortarlas y con propiciar relaciones igualitarias que permitan justamente pues acoger esa conflictividad social de la que estaba hablando. Entonces, yo creo que es muy difícil pensar instituciones estatales que realmente acojan el conflicto porque tendencialmente, y eso le ha pasado a todas las revoluciones también, las instituciones estatales intentan protegerse contra lo que reclama su ilegitimidad o contra lo que hace ver su ilegitimidad, porque el conflicto político, ¿cómo se expresa muchas veces? Protestas sociales, por ejemplo, que dejan ver la ilegitimidad de ciertas instituciones. Pero yo creo, y ahí digamos me parece muy interesante el pensamiento de Etienne Balibar, que las instituciones son más democráticas en la medida en que no se protejan contra su propia posible ilegitimidad, sino que dejen aparecer pues esos lugares de protesta como lugares que también pues las provocan y las impulsan a producir transformaciones que pueden permitir producir nuevas formas de igualdad. Y esto tiene que ver con algo que también está muy presente en el pensamiento de Rancière, y es que pues la igualdad nunca se puede realizar. Entonces nunca va a haber instituciones completamente igualitarias y completamente emancipatorias. Por eso es tan importante que las instituciones, incluso aquellas que se piensan como instituciones de lo común, hay instituciones populares que se han pensado también como instituciones de lo común, pues dejen abiertos los canales para que puedan aparecer formas de conflicto político que exigen que sujetos que no se veían aparezcan, que formulan problemas que no estábamos reconociendo. Entonces, a mi modo de ver, hay todo un trabajo imaginativo y de experimentación para pensar lo institucional, porque hemos tendido a pensar lo institucional simplemente como esquemas organizativos que ordenan y limitan. A mí me interesa más pensar de la mano con Arendt, también Deleuze tiene algo sobre eso, las instituciones como un marco que crea relaciones para posibilitar justamente pues nuevas posibilidades y también para justamente crear distancias que impiden también que yo pueda hacer cualquier cosa frente al otro, que yo pueda imponer simplemente pues mi voluntad. Y creo que esa idea de marco de relaciones que, digamos, también impide que se den relaciones que excluyen otras relaciones y que está pensado en potenciar el mayor número de relaciones, me parece muy fructífero para pensar instituciones que puedan realmente exponerse al conflicto en lugar de sospechar siempre el lugar del conflicto. Y eso es un reto a mi modo de ver. Hay propuestas desde el republicanismo, cívico, plebeyo, etcétera, que intentan ir en esa dirección. A mí me parece que a veces confían demasiado en la función sintética del Estado. Yo creo que unas instituciones expuestas al conflicto tienen una confianza en el Estado, pero no delegan todo al Estado, sino que el Estado también tendría que estar abierto a manifestaciones populares que no son estatales y que también permiten ampliar las instituciones existentes. Diría algo en esa dirección. Creo que se nos acaba el tiempo y me da también pena extenderme con esto. No sé si, Emil, si quieres decir algo para ir cerrando la sesión. Yo no he pensado tanto en el lugar de las instituciones, digamos que no es como una pregunta que yo me he hecho, pero pues voy a aprovechar para volver a este término de praxis espiritual, porque me parece que es importante que, si como dice Laura, las instituciones son mucho más amplias, ¿no? Que una instancia que se ocupe, no sé, de tal procedimiento jurídico. Entonces, creo que también este sentido amplio de la institución nos permite pensar en este ejercicio de la praxis espiritual también porque se dan unos lazos de comunidad. Creo que eso es lo importante a la hora de preguntarse por una institución en un sentido más amplio, y es cómo se crean unos lazos de comunidad que son también espirituales o que también pasan por unas prácticas como las del amor o la atención. Me parecería que pues tendría que ir en ese sentido. Bueno, yo les agradezco muchísimo a las dos, creo que ya nos
toca ir cerrando, entonces pues un agradecimiento a Laura Quintana, a Emilce Galvis y a todos los que nos han acompañado en esta tarde, noche de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en una semana con el ciclo, ¿no? Gracias a todas y todos. Gracias a Laura, gracias a Amalia. Gracias, Emilce, Amalia, sí. Estuvo muy interesante, gracias. Muy interesante como siempre. Gracias. Hasta luego.